A comentar en este contexto donde a veces nos perdemos un poco creyendo que hay fenómenos y que esos fenómenos son irreversibles. ¿Qué quiero decir? Es muy fuerte la instalación que han hecho, por ejemplo, de un personaje como Milei. Milei como catalizador de el enojo social o el enojo social de una parte, el enojo de, o si se quiere, la desorientación o la amargura de los jóvenes. Pero lo cierto es que es un personaje que está instalado en la agenda y eso habla de que tiene padrinos poderosos. Nadie se instala tan fácilmente, ¿no? O si no tiene algún respaldo en aquellos que cortan el bacalao, en aquellos que tienen poder de verdad. El poder de verdad es instalar, por ejemplo, un candidato de la nada. Eso es tener poder de verdad. Y Milei es mencionado la mayoría de las veces como lo que hay de fenómeno en la realidad que nos atraviesa. Yo podría decir que hay otros fenómenos a la par de Milei. Por ejemplo, la película 1985 ha sido un verdadero fenómeno. No importa si ganó el Oscar o no ganó el Oscar. Pero esa película fue vista por millones de argentinos y de argentinas, porque aparte había allí en el asistir una cosa medio intergeneracional, iban las familias, y era un poco recuperar la memoria, no solamente sobre las atrocidades del pasado, sino también sobre los sueños del pasado. A las juntas militares se las pudo juzgar, entre otras cosas, porque se soñó una sociedad donde los genocidas eran condenados e iban a la cárcel. ¿No? Digo, se pudo soñar y materializar, hacer realidad algo que parecía imposible. Hoy tenés una sociedad mucho menos crédula, una sociedad mucho más escéptica, una sociedad mucho más desilusionada, una sociedad mucho más insatisfecha con la democracia, y hace que quizá no se proponga imposibles, ¿no? Sino cosas que sean muchas veces verificables, muchas veces cuestiones que no necesiten tanto esfuerzo. Y eso es un pasivo que tiene la democracia, ¿no? Porque la democracia, entre otras cosas, tiene que servir para generar una sociedad democrática robusta, que cuando se atreva a soñar con algo, lo pueda cumplir. Y que en todo caso vaya eligiendo de qué modo lo cumple, con quién lo cumple, con qué mandatario o con qué fuerza política. Pero no puede haber en democracia una apuesta por la antidemocracia. Porque si en el marco de la democracia hay una apuesta por la antidemocracia, esa democracia se debilita. Y cuando una democracia se debilita, genera insatisfacción porque no puede cumplir con las cuestiones básicas que la democracia ofrece. Y la democracia es la que tendría que servir para garantizar la vivienda, el salario, una buena calidad de vida, la educación. Es la democracia la que debiera decidir cuál es el mejor curso para acceder no a esos beneficios, sino a esos derechos. También es la democracia la que debe imponer deberes a cumplir, entre ellos la defensa irrestricta del sistema democrático. Hubo un periodo donde la democracia argentina se jodió. Empieza con las leyes de impunidad, el punto final, la obediencia debida. Los primeros nubarrones que asoman por esa ilusión democrática de los 80. Y después sobrevienen los indultos de Menem, que fue la consagración de la impunidad. Yo siempre dije que entre los indultos de Menem y las leyes de impunidad, punto final, obediencia debida, obvio que no me quedo con ninguna, pero yo siempre reconocí a Menem que él se llevaba la marca personal sobre algo tan oprobioso como indultar asesinos, violadores, ladrones de pibes o gente que decidía tirar a nuestros hermanos o a nuestras hermanas al mar. Es decir, Menem asume el costo de ser repudiado por eso. Y ser repudiado con razón. En el caso de la obediencia debida, punto final, en realidad licuaron dentro del sistema institucional asuntos que tenían que ver con la impunidad y que un poco
o bastante diría yo, eran un retroceso en función de las demandas del movimiento de derechos humanos que había logrado el juicio de las juntas del año 1985. Lo cierto es que esas leyes y esos indultos generaron que los 90 fueran tiempos de impunidad en la que el asesino y la víctima, la familia de la víctima podían cruzarse, el violador con el violado de la violada, y que el genocida podía pavonearse por su barrio e incluso generar aún terror entre las familias o los vecinos de aquel que había sido detenido o desaparecido. Los 90 fueron, en ese sentido, un calvario para buena parte de la sociedad que había creído que la democracia servía para juzgar esos crímenes y de golpe tenía conviviendo en la misma vereda, en la misma casa, en el mismo consorcio, en la misma escuela, a genocidas y represores que no habían dudado, no habían vacilado en cometer crímenes de lesa humanidad, es decir, no crímenes contra un vecino, una vecina, sino contra toda la humanidad completa. Y eso ya de por sí era muy grave. Los 90 fueron el reino de la impunidad. Porque esa impunidad era para todo, también para que Menem hiciera negocios, y esa impunidad era también para rematar el patrimonio público, como se hizo, 75.000 millones de dólares que sirvieron para garantizar el humo del 1 a 1, que tuvo un costo horrible porque transformó a la sociedad argentina. Lo que la dictadura había dejado por la mitad, los 90 lo completaron. Transformó a la sociedad argentina que terminó aceptando que hubiera excluidos en el mapa social, cosa que antes no sucedía. Pero el narcótico del 1 a 1 evidentemente hizo bajar la guardia a la sociedad, que permitió que compatriotas quedaran sin trabajo y que fueran al costado de la ruta a prender neumáticos, cubiertas, como ibas en los piqueteros, nada más que allá en ese tiempo no tenían ninguna opción, ni siquiera había una opción política, para la protesta. Tuvo que venir un tiempo después. Ahora, insisto, había algo más grave que esa impunidad. Y es que los asesinos, los torturadores, participaban de las elecciones y muchas veces las ganaban, como es el caso de Bussi en Tucumán, como fue el caso de Patti en Escobar, y luego también como diputado. Finalmente tuvo que venir Néstor Kirchner a derogar las leyes de impunidad para que también en el año 2008, bastante avanzado el proceso, porque había toda una discusión sobre si los asesinos y violadores también tenían derechos a participar en política, etcétera, etcétera, y fue desaforado finalmente Patti. Momento glorioso de la democracia argentina, aquel en el que se pudieron derogar las leyes de impunidad, declarar su inconstitucionalidad, juzgar a los genocidas acá y no en España o en otros países con la ley internacional, sino con la ley argentina. Este es un hecho histórico que a veces no se dimensiona o hemos perdido dimensión. Ni por los crímenes de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, se juzgó en el mismo país. Los crímenes de Nuremberg, el juicio de Nuremberg se hizo en otro país, en un país distinto al donde se habían cometido los delitos. Aquí se hizo en el propio país, con leyes locales, con jueces locales, no con leyes especiales, sino con las leyes del Código Penal, con la Constitución Nacional de Respaldo. La verdad, momento excepcional, interrumpido por ese periodo de impunidad y que después Néstor restaura el daño. Por eso, y esto para el que crea en que las abuelas y las madres, los hijos, son todos kirchneristas porque quieren que ser reconocidos o porque les parece que, o porque se partidizaron. No, miren, lo que hizo el kirchnerismo por los organismos de derechos humanos, por los reclamos históricos de los organismos de derechos humanos, no lo había hecho nadie. Porque Alfonsín juzga a las juntas, pero por ejemplo Alfonsín nunca recibió a las madres de Plaza de Mayo. ¿Por qué no? ¿Qué les habrá parecido? ¿Que eran un simple grupo de presión? No se sabe por qué. Pero pudiendo quedarse con la gloria, un día decide sobre, como dicen, los radicales son muy afectos a decir esto de la ética de la responsabilidad, ¿no? Y en función de generar estabilidad democrática, vamos a apoyar las leyes de impunidad. Había diputados, me acuerdo, Federico Storani, que votó con náuseas. No es para criticar a Storani, había que estar en aquel momento, pero votó con náuseas las leyes de impunidad.
Y se le dio una arquitectura, así como se había hecho una arquitectura para juzgar, después se armó una arquitectura legal para garantizar impunidad. Fue un tránsito difícil. Cuando a medida que pasa el tiempo, yo veo esos años y veo que se cometieron muchos errores, pero también muchos aciertos. Creo que la película 1985 marca mucho de eso para muchos y muchas que quizás no estaban al corriente o que se habían olvidado. A veces a la memoria hay que ayudarla. ¿Y qué quería decirles en relación a esto? Que bueno, yo evidencio en Milei un peligro. Milei es un peligro. ¿Por qué es un peligro? No en términos personales, sino lo que Milei encarna y quiénes son sus dueños, es decir, quiénes son los que lo apoyan. No se puede hacer lo que hace Milei si no hay un apoyo empresario. Importante. Importante. Es más, uno de los principales apoyos empresarios de Milei está en la lista de los empresarios más ricos de la Argentina. No le voy a dar el nombre porque, sinceramente, yo pude ver alguna vez una nómina donde Milei aparecía, pero no tengo los papeles. No tengo los papeles. Ahora, no es un outsider. No es alguien que salió del bar de la esquina y de golpe se convierte en la voz del pueblo. No, es un prototipo armado en un laboratorio que viene a restaurar en la Argentina la impunidad. Por eso metió una negacionista en el Congreso, lo hizo Milei. Por eso trabajó con Bussi. Y ahora hizo un acuerdo electoral en Tucumán con el hijo de Bussi, con Ricardo Bussi. Por eso ahora acaba de hacer un acuerdo con Maximiliano Patti, el hijo de Luis Abelardo Patti, en Escobar. Porque Milei es todo eso. Milei no es un libertario. Milei son los nostalgiosos de la dictadura. La dictadura también se hizo hablando de que había que dinamitar la política porque eran todos chorros o asesinos, y también la dictadura se hizo sobre la base de que había que liberalizar la economía. Bueno, es lo mismo que propone Milei. Ahora en un grado más grande que lo que proponía, por ejemplo, Macri. Milei es, quizá, después de la experiencia de Macri, un salto más. Un salto a precipicio. Un salto a precipicio. Que haya gente fascinada con Milei quizá a veces no permite que uno pueda instalar otros temas. Por ejemplo, la marcha que este año, el 24 de marzo, se hizo como todos los años o casi todos los últimos años, restando la pandemia, desde la ESMA hacia la Plaza de Mayo. Son decenas de miles de jóvenes, ¿no? Que no votan a Milei. También hay jóvenes que no votan a Milei, así como hay jóvenes que van a ver 1985 y de golpe descubren una realidad que en su casa no se les hablaba. ¿Se entiende? Esos fenómenos también hay que destacarlos, porque si no, la desilusión, la frustración y el escepticismo, no tenés cómo revertirlas. ¿No? Digo, si estamos a merced de todas cosas horribles, ¿dónde vamos a sacar la energía para poder derrotar eso horrible que nos pasa? ¿Dónde están los ejemplos que imiten o que hagan imitar a otros que luchan, que pelean, que no se resignan, que resisten? ¿Dónde está esa inspiración tan necesaria para salir adelante? Porque estamos cumpliendo 40 años de democracia y estamos cumpliendo 40 años de democracia con un candidato al que los encuestadores alegres que tiene este país, y lo voy a decir, los encuestadores alegres de este país, le dan chance de salir segundo y algunos dicen hasta que va a ser presidente. 40 años de democracia nos fumamos para que aparezca un impresentable como este, un facho como este, con los Bussi, con los Patti, a pintarnos la cara a nosotros, a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestros hijos. ¿En serio? ¿Ustedes me dicen de verdad? Yo vivo sorprendido por las cosas que suceden. Por suerte, todavía me sorprendo. Lo peor que podría pasarme es que no me sorprendiera. Pero en este país donde tuvimos a Eve, donde tenemos a Tati, donde tenemos a Estela, donde tenemos a Iris Avellaneda, donde tenemos tantas luchadoras, tantos luchadores por los derechos humanos, no me quiero olvidar de Pablo Yonto, no me quiero olvidar de ninguno de los integrantes de estos organismos de derechos humanos que han hecho por nosotros algo que estaremos en deuda de por vida. Y es darle un sentido ético a la democracia. La democracia, insisto, no puede ser un puro artificio electoral que ocurre cada tanto para satisfacer la numerología. Ganó tanto por esto, ganó aquel por el otro. No. La democracia tiene que ser un mecanismo de inclusión
de garantía de derechos, pero sobre todas las cosas, el sistema por el cual nosotros tengamos una sociedad mejor para ofrecerle a nuestros hijos y a nuestras hijas. ¿Le vamos a ofrecer a Milei? ¿Le vamos a ofrecer a Patti? ¿Le vamos a ofrecer a Bussi? ¿Eso le vamos a ofrecer cuando se cumplen 40 años de democracia? ¿Dónde están los radicales que no bajaban la bandera? ¿Dónde están los radicales que decían somos el juicio a la Junta? ¿Dónde están? ¿En qué lugar se pusieron? Son responsables de haber traído a Milei acá también. ¿Saben por qué? Porque ese experimento negacionista comienza con Mauricio Macri, negando los 30.000 desaparecidos. Y ustedes son cómplices. Los radicales también fueron cómplices de eso. Ni siquiera pudieron capitalizar la película 1985. Por pereza, por torpeza y porque se han vuelto muy fachos desde el día en que dejaron que haya presos políticos en la Argentina. Esta es la verdad. Son responsables de Milei. Los radicales son responsables de Milei. Desgraciadamente. ¿No? Porque podrían haber estado de la vereda democrática de las cosas. Decidieron hacer otra cosa. Decidieron mal. Y están empeñados en otras cuestiones. Para terminar, les decía, si Milei viene con Patti y si Milei viene con Bussi, no nos queda opción. La Argentina democrática tiene que estar enfrente de todo eso. Que se hiervan en el propio caldo fascista estos personajes que lo único que nos vienen a ofrecer es retroceder a un pasado trágico, doloroso, horrible, y a cambiarnos una democracia que es imperfecta por una inhabitable. Caballero de Día.